Hablamos de coronavirus, por supuesto, es un tema que nos ocupa y preocupa realmente. Para eso tenemos aquí con nosotros a alguien que nos va a ayudar a desentramar, a entender un poquito más, el doctor Sergio Perrona. Bienvenida, Sergio, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Antes que doctor y todo, Sergio es rosarino, es leproso, así que acá hay un debate ya dado, ¿no? Bueno, hablando de esta situación, de los anuncios que justamente ayer el presidente hizo en una entrevista, hablando de algo muy puntual, de la responsabilidad que todos tenemos para que esto que hoy sucede no sea algo que vaya hacia una situación que sea inmanejable. Si tendríamos que definir a quien nos está escuchando en qué punto estamos de la pandemia, Sergio, ¿qué les podríamos decir? Y desmejorando, Desmejorando. Es como el pronóstico, desmejorando. Y eso ha obligado a retrotraer un poco las medidas. Y la responsabilidad no va más lejos que nosotros mismos. Claro. No va más lejos. Incluso yo comentaba que los que más responsabilidad tienen son aquellos a los cuales les está permitido hacer muchas cosas. Por ejemplo, los médicos, el personal de seguridad. me gusta que un médico diga el eso. Personal lo pongo en primer lugar. Sí. El personal de seguridad. ¿Sí? Toda cosita que habilitan el transporte. Todos son responsables, se tienen que hacer responsables. El hecho de haber liberado actividades no significa que hemos encontrado la solución para el virus. Totalmente. Sino que hemos logrado, que se ha logrado con esto del aislamiento. Aislamiento social preventivo obligatorio, ¿sí? Se ha logrado que este ascenso sea más lento. Y eso ha permitido que tengamos la posibilidad de asistir no solo a los pacientes con coronavirus, sino a todos los pacientes que necesitan asistencia. Porque hay gente que sigue teniendo otras problemáticas que no son que coronavirus. lamentablemente hay un problemita. Mucha gente ha dejado de hacer sus controles y su consulta por miedo al contagio del coronavirus. Y creo que eso es un grave error. Las instituciones y los colegas están preparados para diferenciar bien. Hay algunas instituciones incluso que tienen ingresos independientes separados para los pacientes que tienen fiebre, un síndrome febril semejante, sea coronavirus o no, y el ingreso para el general de los pacientes. Pero en síntesis, la consulta hay que seguir haciéndola. Si tenés un dolor, algo que sabés que no es normal, andá y consultá al médico, no te quedes en casa, siempre lo decimos. O llámelo por teléfono, y él le va a hacer la indicación más correcta. Sí, mirá, te lo tenés que hacer. O no, mira, vos podés esperar un poco. Es mejor hacer una consulta de más que una consulta de menos. Totalmente, totalmente. Más vale que sobre y que no falte, decía mi abuela. Pero le vuelvo a repetir, la responsabilidad es de todos nosotros. Si nosotros no asumimos la responsabilidad, si nosotros, como decimos los rosarinos, salimos a parrandear por ahí, la cosa se pone difícil. Y esa responsabilidad debe empezar por los que dirigen. ¿Sí? Yo encontré unos errores. Yo hice todo el protocolo bien y me contagié. Dicen algunos que se han contagiado, políticos importantes. Dicen, y yo me contagié, pero hice todo bien, como decía el protocolo. No. Tiene que revisar muy bien porque cometió algún error. Claro. No puede ser que nosotros, que entramos a veces a ver a pacientes infectados, nos vestimos tenemos como tres capas, parecemos una cebolla vestidos. ¿Sí? Creo que los astronautas que salieron el otro día a dar una vueltita por ahí arriba tenían menos cosas que nosotros. Nosotros nos cuidamos muchísimo y la gente también se tiene que cuidar. Mantener la distancia, no es difícil. ¿Sí? Es posible, son tres cositas. Solamente hay que tener en cuenta esto, tomarse el tiempo, ese pequeño tiempo que uno invierte es lo que finalmente da buenos resultados. Mire, para nosotros los médicos es tan importante el ponerse la protección como sacarse la protección. Claro. Parece mentira, pero algunos colegas no prestan atención cuando se lo quitan. Cuando se quitan el equipo de protección. Sergio, hablabas de los transportes públicos. Quizás hay mucha confusión en esto. El transporte público es un lugar donde el virus se hace un festín, prácticamente. ¿En qué vino? Claro, en transporte en primera aéreo. clase de un avión. Viajó en primera clase de un avión. Y no lo digo figuradamente. Vino en un avión. Transporte aéreo, sí. Sí, en un transporte aéreo. Y se esparció por el mundo en un transporte aéreo. Y si uno chequea en los mapas, nosotros trabajamos mucho con los estadísticas. No con las estadísticas y con los mapas de aeropuertos y todo por el asunto de los trasplantes. Y si uno chequea para las ciudades que más pacientes han tenido con COVID, son aquellas que recibieron transporte aéreo en cantidad.
Y no solo eso, las que tienen mucho transporte terrestre. Si ustedes se fijan, están muy vinculadas al transporte. Y algo bueno para los rosarinos. No sé si bueno o original. Rosario aplanó una curva. Claro. Entró como con 200 de movida. Sí. Tenía Rosario como 200 y pico de infectados. Y de golpe empezaron a bajar, a bajar, a bajar. ¿A qué se debe? Al transporte público. Porque es verdad que hay un inconveniente en el transporte público. Hubo un paro de transporte público. Y yo no sé si inteligentemente, si porque pretendían eso o no pretendían eso, pero no se llamó a conciliación obligatoria y el transporte público no sé si todavía sigue parado. Sí, sigue parado. Entonces, no hay transporte público, no hay gran movilización de personas, hay menos infecciones. Más allá de que estén liberadas algunas actividades, a diferencia de lo que es Cava y AMBA, ¿no? Yo hablo con Rosario y me dicen, estamos haciendo casi de todo, es más. Propuse que debería empezar a jugar al fútbol en Rosario, que sería mucho más entretenido. Otro debate tan grande que hay por respecto, por supuesto, a las actividades deportivas, los entrenamientos y demás. Ahora hay un dato que hoy por la mañana el viceministro de Salud de la provincia indicó, Kreplak, que el 60% de las camas de AMBA hoy están ocupadas. Traducimos esto a la gente, ¿qué significa? No es tanto, no es tanto. Hoy escuchaba el reporte del Ministerio de Salud y decía que de 11.500 camas están ocupadas el 50%, más o menos 50, 60%. 11.500 camas de unidad de terapia intensiva. Sí, o sea que no es tanto. Le diría que no me preocuparía tanto. Yo he hecho unas proyecciones bastante interesantes con el número de camas de terapia intensiva. El número de camas, o sea, lo que más aumenta es el número de infecciones. Sí. La curva esa se está verticalizando que son los casos, y hay que detener. Para explicar a la gente, son los casos positivos confirmados que todos los días vemos esa cifra, es eso a lo que te referís. Esa es la que habría que disminuir. ¿Por qué? Porque si disminuimos esa vamos a disminuir el número de camas. Naturalmente. El número de fallecidos llamativamente conserva una línea que va bastante pareja a lo que es la proyección que hay. Aunque sabemos que cada fallecimiento es un dolor para cada familia, lo ideal es mantenerlo lo más bajo posible. A este ritmo terminaremos con, según los cálculos que uno hace, es impredecible, ¿no? Claramente. Pero según uno va haciendo cálculos y va preparándose para ver qué es lo que viene y uno dice vamos a terminar más o menos con 3.000 fallecidos. Cosa que si uno mira lo que sucede a nivel mundial, estaríamos bastante bien. Sí, igual, como siempre decimos, cada muerte que se puede evitar es realmente una situación que puede positivizar, si ¿no? se fija, la mayoría de los fallecidos son pacientes mayores de 60 años. Sí. Aunque, quiero avisar tranquilamente que no están exentos los menores. Porque no es que el menor es inmune, no. El menor lo que tiene es menos patologías concomitantes, entonces en consecuencia se complejiza mucho menos. Claro, se complejiza menos y es más fácil. En principio el virus es un virus que no afecta de manera tan profunda y tan grave como a la población infantil como a los adultos mayores. No, para nada, y creo que esa es una ventaja, porque el promedio de edad de los infectados ha bajado significativamente, ha bajado más o menos 6 o 7 puntos desde el principio, 46 años. El Ministerio dice 36, pero yo saco promedio. Teníamos 46 años de promedio al principio, ahora tenemos 40. 6 años menos es un número y sobre todo hay que cuidar a los abuelitos. Porque si uno, si analizamos lo que ocurrió en otros países, te das cuenta que esa es la población más vulnerable. La población más vulnerable fueron los abuelos. Claramente. Entonces, y los problemas son los abuelos que están en los geriátricos. El que nos está mirando en casa dice, mira, yo soy una persona que necesita el transporte público. ¿Cuáles son esas medidas que, como decías hace un rato, son esenciales tener en cuenta a la hora de prepararme para subir a un transporte público? Mire, supuestamente los únicos permitidos van a ser pocos, cosa que es altamente favorable. Primero, suba bañadito, limpito, trate de tocar la menor cantidad de cosas posible, con su barbijo. Mucha gente en los transportes públicos en otras partes del mundo utiliza guantes
El guante sí, el guante no, Sergio. El problema del guante es que uno se siente confiado con el guante. Claro, y vos tocás algo con el guante. Y después se toca la cara. Y estamos en problema. Entonces, es 10 veces mejor, ¿sí? Llevar el pomito de alcohol en claro, gel. Y te va. Y una vez que uno se sube, se va higienizando las manitos con... ¿Ese gel en la mano, en el transporte público o en la vía pública, es efectivo? Sí. Sí. El alcohol lo destruye al virus. Y el agua y jabón también. Claro. Agua y jabón, o sea, no es necesario salir a comprar un alcohol en gel, en spray, que sale una barbaridad de dinero. Jabón y agua. ¿Sí? Claro. Un poquito de espuma y... Eso si podés acceder, y si no el alcohol mientras vas transitando, quizás. Sí, el alcohol es práctico porque uno lo lleva en el bolsillito y rápidamente lo usás. Rápidamente está en el colectivo y se tira un poquitito, se sienta, lee su diario o su revista. ¿Cómo estamos con las cifras de infectados en los trabajadores de la salud? El número que tenemos de ayer es de 2.981 trabajadores de la salud, que no son solo médicos, trabajadores en general. Yo creo que el número que tenemos es subvalorado. Está bien. No está completamente informado. Y tampoco tenemos información respecto, por ejemplo, cuántos de ellos han fallecido. Desde el 5 de marzo del mes pasado, que había 9 fallecidos en el personal de salud, que no tenemos información de cuántos fallecidos hay, cuántos están en terapia. Son cifras país. Y en el resto del mundo, ¿cómo fue esa? Porque, digamos, nosotros necesitamos cuidar esencialmente a los que nos cuidan, a los que nos pueden sanar. ¿Cómo ha sido el impacto? Ha sido un problema. Nosotros estamos publicando un trabajo, casualmente, del impacto que ha tenido esto en los trabajadores de la salud. Y vuelvo a repetir, en muchos lugares el problema no es solamente el material de protección personal que necesitan, es también cómo colocárselo y cómo sacárselo. Yo al principio cuando... O sea que habría que hacer casi una campaña de concientización para los profesionales. Se los entrena a los profesionales. En muchos lugares se los entrenan. Sergio, tomar conciencia. Los médicos los entrenan a los personales, al personal de salud y los que saben. Por ejemplo, yo al principio cuando esto empezó, miraba unos videos que venían de China de cómo se vestía. Y se lo ponía a los muchachos para enseñarles y le decía, bueno, miren, ¿sí? A ver, descubran el error. Claro. ¿Y el error cuál era? ¿Pero por qué? Pero si viene porque se colocó primero por ejemplo, el barbijo, y después se puso las botas. Claro. O se puso mal los guantes. En el procedimiento. En el procedimiento. Y la mayor cantidad de errores se produce cuando uno se los saca. Eso queda clarísimo. Bueno, ahí se contamina. A quienes nos están mirando desde distintas partes del país y dicen, bueno, yo tengo enfermedades prevalecientes, tengo distintas situaciones. ¿Cuál es la indicación? ¿Sigue siendo la misma que al comienzo? El tratamiento Respecto al aislamiento, no, más allá de la fase en la que esté en cada lugar. Yo no sé, supongo a alguien que tenga diabetes, accidentes cerebrovasculares. Yo a mis pacientes, que son yo los pacientes los vengo preparando más o menos desde principios de febrero, de antes, cuando veía que esto se venía. Sí. Y les mandaba todo que cada vez iba creciendo más. Indicaciones. Un documento que llegó a tener como 30 páginas. Yo les indico a los pacientes, yo atiendo muchos pacientes de alto riesgo. Claro. Entonces, les digo, desde entrada les dije, ustedes son los últimos que van a salir. No importa dónde vivas, no importa si en tu ciudad hay una fase 4 o una fase 5, necesitas quedarte todavía en aislamiento porque el virus circula. Ayer o antes de ayer, una familia de pacientes, pues son 2 hermanas, la madre y todo. Las hermanas que trabajan, son chicas jóvenes, me pidieron, tienen un síndrome de Marfan, están operadas, y yo les dije que ustedes son pacientes de riesgo, o sea que van a ser las últimas. Entonces llego analizando, analizo provincia por provincia, analizo, le digo, bueno, mirá, le digo, ¿puedo ir a trabajar? Me pregunta. Y le digo, mirá, sí, en San Luis podés ir a trabajar, pero podés ir a trabajar con todos los recaudos. Si no nos relajemos. Con el distanciamiento social, con el barbijo, con el lavado de manos, nada de andar parrandeando por ahí, nada de irte a tomar algo con las amigas, porque con gente conocida, lo mínimo necesario, en la oficina son abogadas. No mate, no nada. No compartas nada, volvés a tu casa y te meduchaste, agarras la ropa, la pones a lavar. Clarísimo. Toda una serie de... Sigamos sosteniendo esas rutinas. Totalmente. Es que la vamos a tener que sostener, si no queremos que esto explote, la vamos a tener que sostener hasta que tengamos
una vacuna o la forma de prevenir esta patología. A veces no es muy agradable escuchar esto, pero la realidad es que la única forma que tenemos de poder estar bien como sociedad es esto, teniendo conciencia, responsabilidad individual, como siempre decimos, para que la cuestión colectiva no termine siendo realmente crítica. Gracias, Sergio. No, gracias a vos. No hablamos de las mascotas, pero después ¿puedo decirle esto? ¿Las mascotas contagian o no? Bueno, no está muy claro. Ok. No está muy claro si contagian o no contagian, pero sí que son portadoras del virus. ¿Sí? Es como que la pueden sintomática. llevar el virus y uno puede transmitir el virus a la mascota. O sea, si uno está infectado, es conveniente separarse de la mascota. Y se ha detectado el coronavirus en gatos, en perros, en tigres, en león y en una granja de bisontes en Holanda. Claro, estos son datos. De bisones. Sí, estos son datos, no es una opinión. Efectivamente, no, esos son datos, positivos. están ahí. El problema es que todavía no está claro, y yo a veces me peleo contra las normativas de la Organización Mundial de la Salud, es que todavía no queda claro cuánto dura el virus en las distintas superficies. En principio sabemos que podemos contagiar al animal y el animal a nosotros. Así que no enloquecer, también medidas preventivas. Si sacás a tu mascota, higienizarla. No lo bañen en lavandina, por favor, con 2 gotitas por litro de lavandina y ponerle las patitas ahí adentro. Ya estamos, es suficiente. Gracias, Sergio. Siempre un placer encontrarte aquí.